is a man like salvation? Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is a man like salvation. Whom shall I fear? Señor, le damos gracias por la forma que tome un concepto, Señor, y lo profundiza, de tal forma que toca dentro de nuestros corazones. Venimos, Señor, en medio de un mundo lleno de odio, lleno de maldad, Señor. Y venimos como personas también, Señor, guardando enojos. Pedimos, Señor, por el movimiento de su Espíritu, por el poder de su palabra, que nunca devuelve vacía, Señor. Que podemos ser conmovidos a transformación aún en nuestras vidas. Gracias por siempre estar adelante de nosotros, por estar en medio de nosotros, provocándonos a más. Permite que las palabras de mi boca, Señor, y los pensamientos de nuestros corazones sean gratos para usted. En el nombre de Cristo. Amén. Algunos de ustedes ya han captado que estamos predicando usando el Evangelio de Mateo. Y el pastor Franklin y yo fuimos muy intencionales en escoger el Evangelio de Mateo para ese tiempo de verano. En parte porque yo tenía varias personas que me decían, pastora, yo he intentado leer Romanos y no entiendo ni papas de lo que Pablo está diciendo. Levanta la mano si intentó leer Romanos. Gracias, Beatriz, muy amable. Entonces, al intentar leer el Evangelio de Mateo, yo les motivo, les pido, les pregunto, les invito que en estas semanas que quedan todavía de esa temporada, abren sus Biblias y comienzan con ese Evangelio de Mateo, porque Jesús tiene una forma de tomar conceptos muy normales, muy comunes para nosotros y profundizar en una forma que damos cuenta que nos está hablando a nosotros, transformando cosas en nuestras vidas. Por favor, enfrente de ustedes, sacan el Nuevo Testamento en español que tienen. Debe de estar allí en sus bancas. Y vamos a ir a ese texto de Mateo. ¿Lo tienen? Dígame amén si tienen esas Biblias. Amén, amén. Si no lo tienen, búsquenlo. Estamos en familia. Mateo 5. Y vamos a comenzar con el verso 21, que es lo que acaba de leer Mabel. Pero quiero que lo lean en esa traducción. Mateo 5, comenzando con el verso 21. Y antes de leer esa parte del texto, Mateo 5, 21. Quiero que ustedes ven que en ese capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesús ha entrado en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y en ese sermón quiero que ustedes recuerden que Jesús subió a una montaña, un monte, y en ese momento estaba teniendo presencia como ¿cuál otro líder? ¿Cuál otro líder subió a una montaña? Moisés. Entonces no pierde, incluso estaba leyendo unos comentarios que se burlaba del movimiento de turismo en Israel ahora, que dice que era tal montaña donde Jesús subió. Lo importante no es cuál montaña fue. Jesús en ese momento está dando visualmente al entender que Él está tomando los mandamientos que recibió el pueblo de Israel, pero lo está profundizando en una forma que nos va a llegar a lo más profundo de quienes somos. Y en ese sermón del monte, Jesús comienza dándole vuelta al mundo. Quiero que le toque a alguien cercana y le diga, Jesús le da vuelta al mundo. Y muchas veces nosotros como cristianos nos perdemos de vista
tan radical que fue la enseñanza de Jesús. Jesús en ese sermón del monte, y muchos comentarios han estado escritos, y si Jesús está hablando de los pobres en espíritu o los pobres de verdad, el punto es que Jesús está diciendo a los que están congregados, las personas que tienen menos poder, las personas que sufren, las personas de necesidad, en mi reino, dice Jesús, van a recibir abundancia de lo que necesita. Entonces, cualquier forma que vemos el mundo hoy día, cualquier muestra de poder, de autoridad, de inteligencia, de importancia, Jesús está diciendo, según mi reino, va a ser volteado. Y los que sufren van a recibir este consuelo. Y los que necesitan van a tener abundancia. Y los que son enfermos y débiles van a ser poderosos y fortalecidos en mi reino. Eso es primero, el sermón del monte. Luego, no nos perdemos de vista que el primer tema después del sal y luz que Jesús toca es el asunto del enojo. Tócale a alguien y dígale, el enojo es difícil. El enojo es difícil. Y Jesús comienza con ese tema consciente del hecho que cada persona que está en este santuario hoy, que cada persona que está en este país hoy en día, cada persona que le oía en aquel entonces, tiene algo que trabajar con respecto a su enojo. El viernes Casey y el pastor Franklin no estaban, así que yo daba el estudio bíblico de los jóvenes y intencionalmente usé ese mismo texto para hablar del enojo con ellos. Y Noemí fue parte y presente y agradezco su presencia, también Elías. Y quiero que nosotros construimos un poquito hoy en esta mañana en base de lo que los jóvenes me enseñaron. Entonces con los jóvenes comenzamos explorando el tema del enojo. Y quiero que ustedes levanten la mano si usted se enojó por lo menos una vez esta semana. Y no me mientan porque mi mano está arriba también. Por lo menos una vez esta semana. Ok. Levante la mano si se enojó usted más que 3 veces esta semana. Una de las cosas que nos dimos cuenta con los jóvenes es que todo el mundo experimenta, siente enojo. Ve a alguien y dígale, todo el mundo tiene enojo. Y no me miente diciendo que no. Segundo, lo que descubrimos con los jóvenes es que algunos de nosotros tendemos a enojarnos en una forma visible más que otros. Levanta la mano si conoce que eso es cierto. Algunos se enojan más rápido y con más frecuencia que otros. Ok, ahora quiero que exploramos qué pasa cuando una persona experimenta enojo. Ahora no vamos a hablar de nosotros mismos porque no me van a hablar. Así que quiero que me dicen en general, cuando alguien se enoja, ¿qué hace? Se despierta un momento de ira, dice Altagracia, moviendo las manos. ¿Qué más pasa en una persona? Ok, algunas personas cuando sienten enojo comienzan a gritar. Uno de los jóvenes que estaba ahí me daba risa, el pobre muchacho me dice, pastora, cuando yo me enojo, las palabras comienzan a salir de mi boca tan rápido que yo ni los puedo agarrar. Y salen y salen y salen. ¿Cuán cierto es eso para los adultos también? Diarrea de la boca es. Sale y sale y sale y salen las palabras y no hay forma de agarrarlo. ¿Qué más pasa? Luchi dijo 2 cosas. Dijo gritar, pero dijo ofender. Hay personas cuando se enojan,
no solamente dicen cualquier cosa, pero con mucha cautela. Yo creo que cada quien aquí ha experimentado eso, ha hecho eso, me imagino. Con mucha cautela, sabe la persona con la cual estamos hablando y usamos la palabra correcta para llegar a tu corazón como filo. Insultando es otra cosa que hacemos cuando estamos enojados. ¿Qué más hace una persona cuando está enojada? ¿Ah? Hay violencia. Hablando del enojo muy rápido nos lleva a la violencia, porque mucha gente no sabe manejar el enojo que sienten y llegan a la violencia. Y vamos a hablar de 3 tipos de violencia que existen. ¿Qué más hacemos cuando estamos enojados? Perdemos el sentido común, como ese pobre muchacho que no puede controlar las palabras. Es cierto, entramos en una etapa en la cual no estamos en nuestros cabales. No estamos tomando decisiones porque muchas veces en el enojo tomamos decisiones que luego nos cuesta hasta la vida en momentos repararlos. ¿Qué más hacemos cuando estamos enojados? Algunas personas cuando están enojados ni gritan ni ofenden, pero hacen otra cosa. ¿Qué hacen? Se callan. Se aíslen. Una de las muchachas en el estudio de los jóvenes me dijo, cuando yo me enojo en las clases, yo me levanto y salgo de la aula, porque yo simplemente no puedo estar presente. En momentos cuando nos enojamos, nos alejamos tanto de la situación que no estamos enfrentando lo que está. Otros, Luchi, nos callamos. Unos de las muchachas que estaban hablando el viernes en el estudio dicen, cuando yo me enojo, pero cuando me enojo de verdad con mis padres, me quedo callado. Y muchas veces el enojo de mucho tiempo es como una puerta que se ha cerrado. El problema con esa puerta es que no sale palabras que no debe, pero no entra nada más. Y uno se aísla emocionalmente, más y más y más. Uno mismo se hace daño. Algunos de nosotros tragamos el enojo. Puede preguntar a mi familia, cuando yo estoy enojada, no grito, no hago cosas, comienzo a llorar, porque lo trago, hasta que me hace daño a mí misma. Hay estudios en este país, en este tiempo, que conectan el nivel alto de depresión que existe en la sociedad con ese nivel de enojo que tenemos y con la falta de herramientas que hemos desarrollado para manejar ese mismo enojo que tenemos. Jesús no estaba equivocado comenzando con el enojo después del sermón en el monte. Jesús sabía que nuestras emociones, yo no puedo imaginar mi vida sin emociones. Yo no quiero ser animal, no quiero ser caballo, no quiero ser burra, yo quiero ser mujer. Persona con mis sentimientos y mis emociones que me permite autorreflexionar y tener conexión y amor con otras personas. Pero a veces estos sentimientos y emociones, más como el enojo, llegan a tal extremo que en vez de yo ser dueña de ellos, me están controlando a mí. Levanta la mano si sabe de lo que estoy hablando. Jesús sabía que el tema era importante. Entonces, en esa parte, Jesús comienza haciendo referencia a la ley que ya tenía el pueblo. Ustedes han oído, estoy en el verso 21, a sus antepasados se les dijo, no mates.
Como esa persona con su locura que con su carro se metió en medio de unas personas protestando y tomó la vida de un joven de 32 años. Jesús dice: desde antes ustedes han sabido que no hay que matar. Por eso la violencia, como dice Armando, es tan importante renunciarlo, porque no es de Dios. No matar. Ustedes han escuchado a sus antepasados, les dijo: no mates, pero el que mate será condenado. Pero yo les digo, Jesús no se queda ahí. Yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Dios mío. Cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. ¿Será que sabe que todo el mundo nos hemos enojado con nuestro hermano en algún momento? Pero Jesús tiene un punto y un propósito en lo que nos está enseñando. Sigue él: al que insulte a su hermano, va donde dice Luchi, lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Poco radical, dijeron los jóvenes. Jesús no está jugando. Jesús entiende que existe el enojo. Jesús entiende que somos seres humanos con un enojo que es parte de quienes somos. Pero Jesús nos está diciendo que nosotros, y más como seguidores, Él, tenemos que aprender a manejar nuestro enojo de tal forma que no nos envenena y no nos mate. Es fácil decir que yo no voy a matar, pero no es fácil decir que yo voy a vivir sin enojo. No es fácil decir que yo voy a vivir en un matrimonio sin insultar ni una vez a mi marido. Buscar. Jesús está llegando al grano. Yo venía preparada para predicar del enojo en el contexto de nuestras familias, nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Pero luego todos los eventos que sucedieron ayer me llevó a otro punto en lo cual yo no puedo solamente enfocarme en eso. Porque ya el contexto contemporáneo en lo cual estamos viviendo nos está mostrando aún más allá el peligro del enojo en nuestras vidas. Entonces les digo desde ahora que eso va a ser el primer sermón de por lo menos 2 sermones que se va a tratar del enojo. Porque la Biblia tiene tanto que decir sobre el enojo. Y quiero comenzar con la idea que el enojo en sí no es malo. Y someto a ustedes a su examinación el hecho que Jesús mismo se enojó cuando entró en el templo y en que encontró a su pueblo vendiendo las bendiciones. Jesús se enojó, dice el texto. Jesús se enojó, dio vuelta a las mesas y hasta sacó a la gente del lugar diciendo: mi casa va a ser una casa de oración. No va a ser un lugar donde vender bendiciones por beneficio de uno. También, si vemos a la persona de David, Dios mismo envía al profeta Natán, que va donde David y le confronta con toda la maldad que David ha hecho, y el enojo de Dios en contra de David es presente. Hay un enojo correcto, verdadero, justificado de nuestro Señor. Y lo bonito en esa parte de David es que cuando la ira del Señor se manifiesta contra él, su corazón se vuelve contrito y él de rodillas escribe el Salmo 51. Hay momentos en que el enojo, la ira del Señor es parte de su gran amor, volviéndonos al camino que Él tenía por nosotros.
Gary Chapman es un teólogo, un autor y es la persona que más uso cuando estoy dando consejería antes de casarse. Y Gary Chapman ha escrito un libro que se llama El otro lado del amor. Y la hipótesis de Gary Chapman es que nosotros como personas, como cristianos aún, no hemos aprendido a manejar nuestro enojo de una forma correcta. Y esa falta de entender por nuestra parte está destruyendo a nuestros matrimonios y nuestras relaciones con nuestros hijos y aún afectando a nuestras iglesias. Y yo voy a intentar conseguir ese libro para el próximo domingo, lo que yo no sé si es en español, pero como parte de esa serie del enojo lo voy a conseguir. El otro lado del amor. El otro lado del amor. Y Gary Chapman dice, para entender el amor, primero hay que entender que el enojo no es malo en sí. El enojo puede ser una muestra de la imagen de Dios que está en cada uno de nosotros, porque la ira del Señor está en contra de las cosas injustas. Y en momentos que nuestra ira se sale, es parte de nuestra defensa a las cosas injustas o aún a los peligros que estamos enfrentando. Y en esos momentos el enojo es un regalo de Dios que nos da la energía y el valor de enfrentar algo. Ayer en la Universidad de Virginia, donde esos white nationalists estaban caminando, habían un grupo pequeño de jóvenes de 17 al 23 años que se agarraron de las manos, rodeando una estatua, diciendo en voz alta no a la supremacía blanca. Y era el enojo en el lugar de la injusticia que le daba el valor de actuar. Y ese tipo de enojo, ese tipo de ira es del Señor. Es del Señor. Un esposo que encuentra una ira para salir de una situación de violencia doméstica. Es la ira que el Señor le da para tener el valor de salir de donde está. Pero el problema es que vos y yo no somos perfectos como el Señor. Y esa herramienta del enojo, del ira, muy fácilmente nosotros lo manipulamos un poco. Y se vuelve peligroso y se vuelve un armamento que hasta destruye a nosotros mismos. Uno de los mensajes constantes de la Biblia es que el enojo debe de ser procesado y tratado de inmediato. Porque el enojo guardado es como leche que se amarga, así se dice, se malea. Leche que se malea y luego nuestros corazones que eran blandos se comienzan a ser llenos de amargura y de odio y de tensión. T.D. Jakes, uno de mis pastores preferidos, habla de 3 tipos de violencia. Primero, hay la violencia física, que es más fácil verlo. Es cuando alguien mete un puño en la puerta. Es cuando alguien golpea a otro, jala el pelo, empuja al otro. La violencia verbal son los insultos, bien hechos para llegar a los lugares donde más duelen. Y el tercero es una violencia emocional, de tragar y tragar y tragar, hasta un contexto tan inhóspito que no puede hasta crecer el amor. Jesús nos dice, yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado, y al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema.
y al que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Muchas veces el enojo que guardamos era justificado en algún momento. Había una injusticia que estábamos enfrentando y nuestro enojo era parte de nuestra respuesta emocional a lo que no era de Dios. Pero cuando lo guardamos por años, tras años, tras años, terminamos luchando con fantasmas, con leche que se ha maleado adentro de nosotros. La condición más grave de un corazón en la Biblia es que, ¿qué le pasó al corazón de Faraón? Se endureció. Cuando nosotros guardamos enojo por años y años y años, el corazón comienza a endurecerse y no puede entrar nada más que nosotros mismos en ese lugar. Quiero que nosotros comencemos a ver varios otros textos bíblicos. Eclesiastés, que no está en esa versión de la Biblia porque no tiene el Antiguo Testamento. Eclesiastés 7:9 dice lo siguiente: no sea provocado en tu espíritu por el enojo, reside, toma lugar en el corazón de un fool. ¿Cómo sería fool? De un tonto. T.D. Jakes dice, cuando dejamos el enojo vivir en nuestros corazones, nos vuelve tonto. Aún si no era nuestra culpa al comenzar, el enojo nos vuelve tonto a nosotros mismos. Y te voy a dar un ejemplo. Gary Chapman es un psicólogo cristiano muy reconocido y uno de los señores que tuvo el valor de venir donde él le contó lo siguiente. Él le dice, mira doctor, estoy tan avergonzado porque yo lastimé mis pies por mi propia tontera de enojo. Estaba cortando la grama con una poderosa, eso. Y dejó de funcionar. Y intentó encenderlo otra vez y no funcionó hasta que le dio 3 patadas. Y con 2 patadas quebró los dedos de su pie. Y con el tercer patada cortó uno de sus dedos de su pie en la propia máquina. Y él, padre de familia, tenía maestría, bien activo en su iglesia, bien querido por su familia. Y él andaba diciéndole a todo el mundo que tuvo un incidente con su máquina de cortar grama. Porque le dice, doctor, yo no le puedo decir que fui yo mismo, que me golpeé por mi propio enojo. Eclesiastés 7:9. El enojo que reside, que toma residencia en el corazón de uno, le vuelve tonto, aun si la causa era justa de comenzar. La segunda cosa que dice T.D. Jakes, que para mí me impactó, es que el enojo cuando vive en nuestro corazón, mata el dueño del corazón. No hay forma más fácil. Y los jóvenes hablaron eso mucho. Me impresionó como ellos tenían la habilidad de ver que uno decía, mi mami me dice que el enojo le hace viejo a uno. Es cierto. El enojo más de hacerte viejo, te mate. Te mate internamente con todo ese estrés que Nicolás hablaba. Y el enojo te quita la vida porque no es de Dios. Quiero que vayan conmigo a Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5, verso 19. Dígame amén cuando lo tiene. Gálatas 5, verso 19.
7:9. Gálatas 5:19. ¿Quién lo tiene? Entonces, muchas veces leemos ese texto y nos enfocamos en toda la referencia sexual. Pero quiero que esta vez lo lea, lo escuche, escuchando cuánta referencia hace al enojo. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y participan en la brujería, mantienen odios, discordias y celos. 19. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se porten no tendrán parte en el reino de Dios. Mantienen odios. Cuando mantenemos odios es cuando el corazón se endurece. Yo no hablo a esa persona porque me hizo eso hace 50 años y yo no le doy palabra porque mantengo el odio. Mantengo la dureza para que cuando estemos juntos es como piedra contra piedra, porque nadie cede. Mantengo ese odio. Discordias existen en muchos matrimonios. No estamos gritándonos ni insultándonos, pero hay una discordia abajo, una tensión. Uno jalando por su lado, otro jalando por otro lado. Yo sé cuando estoy en problema con Edgar porque me dice, yo quiero trabajar en equipo. Cuando vos jalás por ahí y yo jalo para acá, estamos en discordia. No tenemos la misma fuerza porque estamos contra nosotros mismos. Celos. Caín tuvo celo de Abel. Saúl tuvo celo de David. Muchas veces la causa de enojo y ira no recta es nuestra propia falta de seguridad en nosotros mismos. Enojan fácilmente. ¿Cuántas veces en la Biblia habla del hecho que no debemos dejar la ira salir rápido? Y le voy a decir, muchas veces me dice, ay, es que es la sangre latina. Mi mamá me diría, no hay excusa ninguna. No hay excusa, porque en Cristo somos nueva criatura. Mi mamá me decía, vos muchacha, vos podés dar la cara buena a toda la gente con la cual trabajás y vas a venir aquí a estar enojada conmigo. Y me vas a decir de todas formas que no podés cambiar porque así sos vos. No, muchacha. Nueva criatura sos. Muchas veces mostramos el enojo más fuerte a las personas más cercanas. Porque confiamos que lo van a absorber. Podemos tener dominio de nuestro ser y comenzar a reflejar lo que Cristo nos está enseñando. Quiero que van ahora a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, verso 19. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos,
si no dejan que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia. ¿A quién le corresponde? A Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arde la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. ¿Cuántas veces nosotros queremos ser personas que muestran el amor y el poder de Dios, pero si estamos guardando enojo y ira de hace años adentro, no tenemos la capacidad de vencer el mal con el bien, porque nosotros somos atados al mal nosotros mismos. Volvemos a Mateo 5. En ese texto, después de Jesús decir que no debemos de vivir enojado, Él salte a hablar de cuando nosotros vamos a poner nuestra ofrenda delante de Él. Y Él dice, si se está acercando al altar y se acuerda que hay enojo, que hay conflicto entre usted y su hermano, ¿qué debe de hacer? Vaya a resolverlo. Deja su regalo aquí. Deja su ofrenda aquí. Vaya a solucionar el problema. Porque aunque el enojo y la ira pueden ser de Dios, cuando lo guardamos por años se vuelve veneno. Y lo más importante de ese texto es que cuando nosotros tenemos enojo adentro, no podemos adorar a Dios. Podemos cantar muy lindo con enojo en nuestros corazones. Podemos predicar, hasta usar toda la pasión que tenemos y hacer argumentos fantásticos teniendo enojo en nuestros corazones. Podemos servir a nuestros hijos, podemos darle de comer a los que tienen hambre. Podemos hacer miles de cosas guardando enojo, pero adorar a Dios con enojo no se puede. ¿Y sabe por qué? Tan inteligente que es el Señor con nosotros. Porque para adorarle, para acercarse a Él, hay que ser vulnerable. Hay que ser vulnerable. Y esa vulnerabilidad va en contra de la defensividad del enojo. El enojo no solamente nos separa de nuestro hermano, nos separa de la presencia de Dios. Queremos llegar al punto como David, que nos caímos de rodillas. Señor, ten piedad, ten misericordia de mí. Y en esa relación con el Señor, comenzar a reconstruir nuestras vidas. Dios tiene enojo y a veces justificado, pero el carácter de Dios en el 1 de Juan nos muestra que Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Y cuando guardamos odio, hasta nos mata a nosotros mismos. Resuelven los enojos yo misma, porque es el comienzo de nuestra adoración. Quiero terminar leyendo una carta que fue escrita por nuestra obispa. Nuestra obispa, viendo la violencia y el odio que estaba pasando ayer, escribió una carta y ella pidió a todos sus pastores leer esa carta en servicio hoy día para que puedan tener palabras de nuestro líder
respecto al odio. Enojo no es odio, pero enojo sin resolverlo llega a ser odio. Me van a tener paciencia porque lo voy a traducir mientras lo lea. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La sabiduría de nuestros textos nos enseña que no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Eso no es nuevo. Siempre ha existido odio, por eso Jesús predicó. Mientras nosotros vimos los eventos salir en Charlottesville, Virginia, fuimos recordados que el odio, el prejuicio no son nuevos a el carácter americano. Esos conceptos viles han existido en cada generación. Y aunque no debemos de sorprendernos que existen, los que somos seguidores de Cristo debe de encontrarlos incompatibles con nuestras creencias cristianas. Los textos bíblicos dicen que Dios creó el hombre en su imagen y semejanza. En la imagen de Dios, Él los creó, hombre y mujer los creó. Esas palabras capturaron en la primera historia de creación, proclaman que todos somos creados en la imagen de nuestro Creador. Esa imagen sagrada no es solamente para un grupo privilegiado o para unos cuantos. Es simplemente por cada ser humano creado en esa tierra, creado en imagen y semejanza de Dios. Y de esa linaje común celebramos que somos uno en imagen, uno en alma, uno en espíritu, uno en semejanza. Y nuestros textos también nos motivan a prácticas de unidad, convivio, paz y reconciliación. Como metodistas hemos tomado votos y entrado en un compromiso de bautismo que nos impulse a actuar en el lugar de maldad. Como hemos sido preguntados, ¿renuncian las fuerzas maldades y los poderes malignos del mundo y se arrepientan de sus pecados? Escuchen. Que arrepentirse de nuestros pecados, estamos sacando de raíz el enojo que llega al odio y el odio que llega a la injusticia. Segundo, aceptan la libertad y el poder que Dios le da a resistir maldad, injusticia y opresión en cualquier forma que se presentan. Nosotros no podemos ni sacar el odio de nuestros corazones sin la ayuda de nuestro Señor. Esas preguntas no son simplemente para sacar injusticia y maldad de nuestros corazones y casas, dice la obispa. No, esas preguntas implican en nuestra tradición wesleyana que nosotros vamos a resistir la maldad a través de oración, estar en solidaridad con los que están siendo persecutados, predicando y enseñando de amor y denunciando actos de maldad. Y termina su carta dando ejemplo de unas personas que se montaron en el subway en Nueva York. Y allí estaban escritos con marcador símbolos de odio, suástica y otras cosas. Y una de las señoras que estaba ahí dijo, bueno, el hand sanitizer tiene alcohol que quita marcador. Y comenzó a borrar las imágenes de odio. Y al verle a ella actuar, otros comenzaron a limpiar todo lo que estaba en la puerta, en las ventanas. Y la obispa dice, nosotros podemos ser el uno en el nombre de Cristo que comienza a resistir el odio, la maldad, pero tiene que comenzar sacando el odio de nuestros corazones. El enojo mata el corazón donde vive. Y Jesús nos dice, no estén en desacuerdo.
con sus hermanos. Oramos. Te damos gracias por el hecho que tu palabra siempre es relevante. Por el hecho que usted siempre ve en nosotros cosas que aún nosotros no queremos ver. Señor, venimos delante de usted reconociendo todas las personas que sufren, que han tragado enojo y violencia por años. Las personas que han perfeccionado el arte de insultos, los que han recibido esos dardos. Las personas que todavía viven en peligro. Señor, pedimos un enojo, una ira justa que les da el valor de salir de circunstancias peligrosas. Pero también, Señor, venimos reconociendo que tenemos restos de enojo en nuestros corazones que nos están endureciendo. Pedimos, Señor, el valor también de permitirle a usted comenzar a limpiar. Señor, pedimos por matrimonios, por relación hijo y padre, por iglesias y por este país dividido, Señor. Pedimos un movimiento de su espíritu y pedimos ser testigos activos, resistiendo el odio y confrontando nuestro propio enojo. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por invitarnos tanto a tu altar. Permítanos, Señor, entrar con corazón contrito. En el nombre de Cristo. Amén. Be still and know that He is God. Be still and know that He is holy. Be still, oh restless soul of man, bow before the Prince of Peace. Let the noise and clamor cease. Be still and know that He is God. Be still and know that He is faithful. Consider all that He has done. Stand and be amazed, and know that He'll never change. Be still. Be still and know that He is God. Be still and know that He is God. Be still and know that He is God. Be still. Be speechless. Be still and know that He is God. Be still and know He is our Father. Come rest your head upon His breast. Listen to the rhythm of His unfailing heart of love, beating for His little ones, calling each of us to come.